Aparte, Em, sos un ducho en imagen, vas a hacer toda la edición para el embellecimiento óptico de la clase. bueno, volvamos a, si quieren, a retomar donde dejamos, o representar como guión presentar eh, la, la materia en sí y hablemos de un par de cuestiones, si quieren, vinculadas también a la organización, cosas que pedimos, etcétera, etcétera. A ¿Querés la dinámica. arrancar vos, Ernesto? Y yo después comento un Dale. poco la idea de la cursada esta, de, Bueno, bueno, Rosana también, que sí, 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 estaría bueno de paso. Em, Acá hay una cuestión que dentro de estas, por ejemplo, mutaciones que fue comentando Santi en función de los cambios en los planes, en los contenidos de las materias y demás, por ejemplo, dentro de nuestra experiencia, tanto particular en el caso de Santi y mía como en conjunto, hemos ido como dándole vueltas y vueltas y vueltas a incluso la cuestión de las palabras y las definiciones, etcétera. Por ejemplo, hace unos años para nosotros era como claro que hablábamos, no sé, del sintetizador como un instrumento musical, que hablábamos de la tecnología vinculada a las cajas de ritmo, los secuenciadores, los sistemas módulos y demás, como una tecnología musical, que hablábamos, cuando quisimos ponernos más amplios, de la tecnología sonora, por ejemplo. Y a medida que van pasando las experiencias, uno va conceptualizando más y más y más y refinando cuestiones vinculadas al análisis pormenorizado de no solo las tecnologías, sino las diferencias con otros ámbitos. También uno va intentando como perfeccionar la manera de comunicar este tipo de ideas de las que trata en este aspecto lo que llamamos la parte sonora o la pata sonora de este laboratorio. Una de las cosas curiosas es que gran parte de lo que nosotros vamos a tratar dentro de este área tiene como fin último el sonido, el ser escuchado, pero trabajamos mucho menos con sonido que con lo que tiene que ver con lo que ahora damos más en denominar señales de audio. Gran parte de la tecnología de electrónica trabaja dentro del contexto específico de propias señales electrónicas, sean digitales o analógicas, y que si bien tienen como un importante componente en el momento de la escucha, a través de parlantes, auriculares o lo que fuese, también un montón de cosas se resuelven por fuera del aspecto de la escucha. Hay mucha gente que edita audio mirando una grabación en un multipista y sabe dónde hacer el crossfade o dónde hacer un corte o una edición sin estar escuchando lo que hace. Yo puedo ponerme a programar, no sé, los sintetizadores que están acá sin estar escuchando, o sea, simplemente voy seteando una serie de funciones, porque tiene que ver con que uno maneja señales que son señales eléctricas que no son señales sonoras. Dentro del universo de las tecnologías que vamos a ver nosotros, están incluidas las tecnologías electrónicas, digitales y analógicas, eléctricas y electroacústicas. Pero en nuestra área en particular no hay nada que tratemos seriamente vinculado a lo estrictamente sonoro. O sea, nosotros no nos ocupamos del aspecto acústico del sonido, nos ocupamos del aspecto vincular entre las señales eléctricas, su generación, su procesamiento, su transducción, sus sistemas de amplificación, sus sistemas de registros, sus sistemas de combinaciones, mezclas, dentro de este contexto, del contexto eléctrico, electrónico, electroacústico y no acústico. Comento esto porque el fenómeno sonoro va a ser más analizado en la parte de física que en la parte de sonido, aunque parezca paradójico. Estamos con Santi empezando a escribir por enésima vez apuntes vinculados a ese tipo de cosas y una de las cosas de las que más debatimos es el título.
Así como antes quedaba muy claro, hace 200 años o 150 años, cuál podía ser la diferencia entre música y ruido en la cultura occidental, ahora no queda en absoluto claro eso. Hay ruido técnico, hay ruido conceptual, hay ruido estético, el término musical puede significar una cosa muy específica, puede incluso significar algo negativo en determinado tipo de contextos. Al punto tal de que incluso estéticamente alguien puede cuestionar algo por ser demasiado musical, por ejemplo, o por tener demasiado contenido musical. Digamos, dentro de la cultura occidental se redefinieron un montón de puntos de vista y en esto es muy interesante cómo hay un paralelismo entre cierto aspecto de lo que serían las artes y las tecnologías visuales con las sonoras. Hay mucho paralelismo entre el surgimiento de la grabación de sonido y audio, primero con términos mecánicos, luego con términos electroacústicos y luego con términos puramente electrónicos, incluyendo lo digital, y el surgimiento de la fotografía, el cine, etcétera, etcétera. Y también cómo las diferentes historias de estas tecnologías y las diferentes maneras de poner cada uno de estos ámbitos dentro de la física que manejan han llevado a lugares completamente diferentes. Esto que veníamos hablando hace un rato respecto a la cuestión de pensamiento tecnocientífico, por ejemplo, es una prueba de la diferencia enorme que hay entre las dos áreas y a su vez el tipo de cosas que se comparten. Lo que comentó Rosana recién, que hablábamos de las sombras y demás, muestra que hay un montón de cuestiones terminológicas e incluso físicas que se comparten en las áreas de lo sonoro y lo visual. Y a su vez, por ejemplo, la materia de pensamiento tecnocientífico mostraba cómo existe en la historia de la ciencia una gigantesca raigambre de tipo visual y no existe, desde antes que exista la grabación, una raigambre de tipo sonoro. Por ejemplo, nosotros no tenemos registro sonoro de las expediciones de determinado tipo de viajeros por la India, África, Europa, América, lo que fuese en el siglo XVII, en el siglo XV, en el siglo XII. Solo tenemos relatos escritos de cosas que son metafóricas. O sea, ¿cómo podemos saber nosotros qué tipo de sonido de elefante escuchó un viajero africano que cruzaba a Asia? Por otro lado, sí tenemos un montón de representaciones visuales de esos elefantes, por ejemplo. Hay toda una cuestión de cambios de puntos de vista respecto a cómo analizar este tipo de cosas y también una especie de necesidad de reexplorar el universo sensorial desde otro lugar conceptual. Esa necesidad está dada porque el mundo en el que vivimos ahora, el mundo que incluye todo tipo de grabación, de imagen y sonido, y la generación de imagen y sonido o audio por medios electrónicos, hace que se haya replanteado por completo no solo el universo de lo estético y lo artístico, sino que también ha cambiado por completo nuestro paisaje. Desde antes de la existencia de la luz eléctrica, de la luz de gas, digamos, pero supongamos de la luz eléctrica, y de la existencia de los sistemas de amplificación, nuestro mundo audiovisual era completamente diferente, radicalmente diferente. Pero el ser humano no es radicalmente diferente como contextura. Sus sentidos, el sentido de la vista, su sentido del oído, su sentido del olfato, se han ido modificando, ha habido un montón de cambios, incluso llamémoslo biológicos, pero esencialmente somos el mismo cuerpo, los mismos sentidos, los mismos rangos, las mismas cosas que nos dañan los oídos o nos enceguecen, se han mantenido relativamente parejas, por decirlo de alguna manera, a lo largo de milenios. Entonces, este tipo de reflexión, de alguna manera, y el vínculo que mencionaba Santiago con otras áreas, nos ha hecho como recuestionarnos la manera de encarar estos temas. Si bien nosotros siempre hicimos un paralelismo, no sé, Santiago, si lo tenés tan presente, pero desde el comienzo que dimos la materia, siempre hubo como una especie de sensación de reafirmar esta, entre comillas, curiosidad tecnocientífica de la coincidencia temporal entre la aparición del registro fotográfico y el registro sonoro.
y la aparición luego de Plus, que es la cinematografía. Hacer ese vínculo nos resulta como muy importante dentro de lo que tiene que ver con el análisis de la cultura, llamémosla entre comillas, occidental o tecnocrática, pero también todo lo que estéticamente significa eso. Y esta cuestión curiosa, entre comillas, que también creo que está ligada a la inexistencia de registro sonoro histórico versus la existencia desde hace decenas de miles de años de registros visuales. O sea, podemos encontrar y analizar cosas a partir de registros visuales que encontramos en las pinturas rupestres, por ejemplo, o en formas talladas, es cosa que no tenemos con lo sonoro, ni siquiera sabemos cómo hacer sonar, entre comillas, los pedazos de instrumentos musicales que se encuentran de la época prehistórica. Mucho menos podemos saber qué tocaban con eso, ¿no? Entonces, por un lado hay un montón de cosas que ameritan una especie de análisis cruzado y paralelo, y por otras cosas, por otro lado hay cosas que ameritan como unas reflexiones que son muy particulares de cada área. Por ejemplo, la aparición de la grabación dio espacio a la creación de montones de obras sonoras que no tienen nada que ver con la práctica musical tradicional, la de los usos de instrumentos, por ejemplo. La música concreta es una de las más cabales muestras de ese tipo de género, pero no ha habido como una especie de nueva disciplina completamente independiente de lo que tiene que ver con las prácticas del arte sonoro preelectrónicas. En cambio, la fotografía y el cine, por ejemplo, son cosas que, a pesar de que han tenido diálogos, conflictos, relaciones, nexos, campos cruzados, etcétera, etcétera, con, por ejemplo, no sé, la pintura, el teatro, por mencionar cosas, o la representación escénica, por mencionar cosas de prácticas históricas, son géneros y prácticas que tienen un nivel de independencia del aspecto, digamos, de esa relación inicial, que hacen que perfectamente una persona que se dedica a la fotografía pueda pasarse toda su vida sin tener la más mínima necesidad de relación con algo que tenga que ver con el ámbito de la pintura, por ejemplo. A pesar de todos los conflictos que le implicó a la pintura el surgimiento de la fotografía y la comparación que tuvo que de alguna manera sufrir la fotografía con la pintura en sus inicios y a veces incluso hasta el día de hoy. Con lo sonoro no es tan así. O sea, no han aparecido, han aparecido como subprácticas, por decirlo de alguna manera. La gente que hace música electroacústica, la gente que hace paisaje sonoro, la gente que hace trabajo de campo, pero es muy raro que cuando nosotros pidamos algunas cosas vinculadas a la composición de algún tipo de obra sonora, nos surja la idea de quienes no han estudiado música o quienes no tocan un instrumento, yo no sé nada de música. Cosa que rara vez va a surgir, por ejemplo, si Rosana les pide un trabajo, que le diga, que les surge un trabajo de que capturen imágenes con su celular y alguien le diga, yo no sé nada de pintura, por ejemplo. O nada de fotografía. También. O nada de fotografía, claro. Encima, bueno, a nosotros nos pasa mucho, y a todo el mundo, ¿no?, que está vinculado con el arte sonoro, en donde de alguna forma está ahí, uno puede decir la música forma parte del arte sonoro o el arte sonoro forma parte de la música, no importa. Está claro que son terrenos que no es que están cruzados, son en sí mismos. A mí Entonces, me parece un pequeño paréntesis, que en cuanto, por qué hablamos también de tecnología sonora y por qué debatimos tanto con los títulos en sí, porque los títulos de alguna manera construyen el marco conceptual, el marco teórico en el cual está esta área y, bueno, eventualmente todo el laboratorio inmerso, ¿está bien? Entonces, cuando nosotros decíamos, bueno, la música es parte de lo sonoro o lo sonoro es parte de la música, digamos, en esa discusión entendimos que hay digamos, o un periodo histórico que para nosotros es de relevancia, en el cual también ingresa el primer término, también, que es la palabra tecnología. ¿Alguien puede decir, digamos, qué es la tecnología? Digamos, ¿alguien podría explicar qué es la tecnología? Supongo que son vestigios del progreso humano o del progreso de una sociedad en general.
ya sea aparatos, ya sea un conocimiento escrito, formalizado, clasificado, o simplemente una interacción entre una persona y el medio en el que convive. Por ejemplo, el descubrimiento del fuego es una tecnología, de alguna forma. ¿El qué? ¿Qué La dijiste? El descubrimiento del fuego. el Ah, descubrimiento y utilización del fuego. ah, ¿Alguien más que quiera comentar? Ahí pusieron en el chat el aparato en el que se implementa la técnica. Yo quería comentar que me parece que había leído en algún lado que la tecnología es como todo el invento todos los inventos de la humanidad, así de abarcativo. Ok. sí. Todos los inventos de la humanidad, que obviamente incluyen el fuego. Ujú. Herramientas. Las herramientas para mantener el fuego no alimenta la humanidad, ¿no? Pero sí las herramientas para, por ejemplo, mantener el fuego y toda esa cuestión. ¿A eso te referís, no, Santi? Sí, sí, bueno, en realidad lo que dijo Ujú. Alejandro, Sí, 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 sí. y un poco eso marcado también en lo que decía Medea. ¿Alguien más? Entiendo que, Está bueno esto que dice Camila, porque justamente Camila pone acá, yo creo que es la facilitación de recursos para que el humano, por entre comillas, haga menos o tenga mayor facilidad técnica. Es curioso, pero gracias a la tecnología, digamos, y la ciencia, desde un punto de vista como lo están manejando ustedes, desde el fuego, el ser humano hace muchas más cosas y tiene la vida muchísimo más complicada. Eh, Uno lo puede ver, no sé, cuando ve una persona con problemas de movilidad, una persona grande o una niña, un niño, etcétera, etcétera, cuán complicado, peligroso y tremendamente complejo es el mundo tecnológico, y digo tecnológico en un sentido amplio, que se le ofrece al ser humano versus las cosas que tiene que resolver un gato, un caballo o lo que fuese, que implica conocer un cierto tipo de entorno, saber qué puede o qué no puede comer y de quién o de qué tiene que cuidarse. Por supuesto, esto incluye que haga miles y miles de años que vivimos engañando a vacas y traicionándolas, etcétera, etcétera, pero también es importante tener en cuenta que y lo digo dialogando también con toda la cuestión del pensamiento tecnocientífico y demás, que la visión positivista de la ciencia y la tecnología es una visión. O sea, es una visión en la que el positivismo incluye una idea de que el progreso tiene una línea, tiene una cosa en la que lo evolutivo y lo positivo como valoración van juntos, etcétera, etcétera. Y que también una parte de nuestra cátedra se dedica de alguna manera a cuestionar un poco el punto de vista de que necesariamente el concepto de progreso, el concepto de tecnología y demás implique una mejora, una facilitación, o sea, simplemente, no por ponernos en oposición tampoco estamos hablando simplemente de que también una forma de reflexión incluye el cuestionar ese tipo como de ideas que parecen ir en una sola dirección. ahí Eh, Máximo sí. pregunta si tienen que ser objetos o puede ser un concepto también. Bueno, es una pregunta para todos, ¿no? O sea, ¿la tecnología es un objeto? O sea, no, según lo que estaba entendiendo que decían, de A como ver, que facilite la vida. sí, ojo que no estamos tomando examen, ¿eh? Estamos No, para tratando nada. De hecho, de yo no hacer... sabría qué contestar a lo que preguntan. No sé qué pienso, así que bueno. Bueno, acá Juan dice no, no es un objeto. Entonces, si no es un objeto, ¿qué Eh, es? no son solo objetos, sino técnicas y alguien había dicho antes conocimientos también de cómo usar esos objetos y o conocimientos. Exacto, o sea, ¿y la técnica qué sería? Es un conocimiento organizado y clasificado que tiene un fin de querer generar un resultado. Ujú. Técnica, por ejemplo, cómo tocar la guitarra. Bueno, agarras la guitarra, practicas poner los dedos en los trastes, hasta que te salga, hasta que puedas apretarlos adecuadamente, se rasguea de una o tal otra manera, se puntea de tal u otra manera. Si vos apretás una nota que está trasteada y moves el dedo, va a sonar de diferente manera. Es un conocimiento organizado para determinado fin.
cómo cocinar un pollo al espiedo, por ejemplo. Ujú, exacto. Entonces acá, bueno, Tristán pone, perdón, yo trato de leer el chat, a veces se me pasa algún Yo también. mensaje, así que avísenme. Tristán decía, capaz es más el concepto y el objeto sería el objeto traído a la práctica. ¿Está bien? O sea, o el objeto materializado. Ujú. Bueno, más como un agregado a algo, la tecnología como un agregado a algo, como una cualidad, supongo que a eso te referís. Y Juan Vargas, más que un objeto, sería la aplicación de ciencia o herramientas para un fin o problema. Bueno, en todo esto, digamos, pensando, hay distintas definiciones de tecnología, ¿está bien? Y obviamente cada definición construye un marco distinto y por supuesto que muchas cosas son discutibles, ¿no? Por ejemplo, si un martillo, ¿está bien? O si la creación de fuego es tecnología. Hay una visión clásica, digamos, de lo que implica lo que es la tecnología, ¿está bien? Que es de hecho es una palabra relativamente moderna también en nuestro lenguaje. Quiero decir, en el medioevo no se hablaba de tecnología, ¿está bien? Independientemente de uno puede decir, bueno, tal cosa es tecnología, el fuego ya existía, o la creación de fuego ya existía, o existían aparatos en el medioevo, sí, por supuesto. Existían desde maquinaria de guerra hasta, no sé, a los aparatos de tortura de ¿cómo se llama?, de la Iglesia Católica. Había aparatos o sistemas de perfeccionamiento para cocinar, para hacer distintas tareas hogareñas o lo que sea. Pero no se hablaba de tecnología como término en sí. Y eso tiene que ver justamente con el enfoque por el que parte la tecnología. Cuando hay una técnica, como dijo Alejandro, uno tiene un objetivo determinado, el cual es eso, cocinar, no sé, una verdura, por ejemplo, ¿no? O sea, cómo conseguir un determinado objetivo, como tocar la guitarra, o cómo, no sé, construir o pintar un cuadro, ¿no? O construir una escultura, o clavar un clavo. Entonces, a esa pregunta, ¿no?, existe una estrategia determinada, digamos, que es el camino más rápido para llegar, ¿no?, a construir o conseguir ese objetivo. A eso se le entiende como una técnica en sí. Ahora, cuando la ciencia hace su aparición, digamos, la ciencia en el sentido clásico, ¿no?, o sea, a partir de la revolución científica, durante el siglo XVI, XVII, etcétera, empieza a haber una aplicación de la ciencia por sobre esa técnica determinada, donde además de preguntarse cómo obtener el resultado, empieza a preguntarse cuál es el mejor camino para obtener ese resultado según la aplicación de la ciencia. ¿Está bien? Y en ese camino se empieza a construir lo que hoy se entiende o se conoce como tecnología, que efectivamente no es algo físico, sino es más como una cualidad o una forma de hacer las cosas o un pensamiento específico. La tecnología sonora también tiene que ver justamente con un sector de la tecnología. De hecho, una discusión que también teníamos con Ernesto en algún momento era, bueno, si existía tal cosa como la tecnología sonora, la tecnología es la tecnología, y luego existen áreas de trabajo, etc. Si hay algo como una especie de subgénero bueno, son cuestiones que están en discusión también en este momento, ¿no? Pero así como existen, por ejemplo, dentro del arte, las artes visuales o las artes musicales o las artes sonoras, bueno, también podemos entender que hay una rama de la tecnología específica para trabajar la tecnología referente a los dispositivos de generación de sonido. Nuestra ventana, digamos, por lo general de trabajo, de estudio y demás, digamos, muchas veces nos remontamos más en el tiempo, pero por lo general tiene que ver justamente con la capacidad, y en algún momento alguien lo dijo ahí, el tema de facilitar la vida de las personas o algo así. Yo tengo una visión quizás un poco más, no sé cómo llamarlo, bueno, Ernesto le pondrá el objetivo, pero que tiene que ver con la manipulación de la naturaleza. ¿Sí? O sea, digamos, el ser humano con la intención de manipular la naturaleza para fines específicos, ¿no? O sea, para mejorar en algunos casos su calidad de vida, pero también para expresarse en algunos casos como es este.
Entonces, en ese sentido, hay un momento, digamos, que para nosotros es clave, bueno, varios, pero uno particularmente, que es, como decía Ernesto, la posibilidad de registrar el sonido. Ese momento es muy trascendental, en el sentido de que la posibilidad de capturar el sonido también viene arraigado en la idea de poder capturar tiempo, ¿está bien? O sea, capturar realidad sonora. Para que eso se alcance, digamos, hay una aplicación de la ciencia, ¿está bien?, junto de la técnica, para poder realizar ese objetivo. Digamos, no es que, digamos, los materiales en sí o la técnica en cuanto al uso de materiales podría haber existido quizás 200, 300 años antes, ¿está bien? Hablábamos de sistemas mecánicos, digamos, no previo incluso a la existencia, bueno, al uso controlado de la electricidad. Sin embargo, necesitó, digamos, de la participación de la ciencia para que este tipo de artilugios, ¿está bien?, pudieran hacerse presentes. Entonces, por supuesto que todo esto es discutible y estamos abiertos a esas discusiones sobre, bueno, como le decía antes, o sea, bueno, para mí, digamos, ya hablo simplemente personalmente, para mí, el martillo no es una tecnología, ¿está bien? El arco y la flecha no es una tecnología. No sé, la técnica para prender fuego no es una tecnología, ni tampoco la técnica para construir un instrumento, ni para armar una guitarra es necesariamente tecnología, ¿está bien? La tecnología aparece cuando cuando la ciencia de alguna manera teoriza sobre todos esos procedimientos para alcanzar el fin. Bueno, a ver, estoy leyendo el chat. La creación de los autómatas, bueno, eso es un punto también que no es casualidad, digamos. ¿Vos sabés más o menos en qué periodo empieza el tema de los autómatas? Por eso lo pregunto, justamente. Ahí Por eso justamente lo pregunto. Si, Sí, que es en un momento muy particular también. es por Aunque, por el perdón, 1800 el por ahí, ¿no? surgimiento del término automata es muchísimo más antiguo que digamos, que surge el griego y demás, es mucho más antiguo que la aparición real del autómata finalmente, ¿no? Ujú. El concepto del Cuando dicen autómata... autómata, ¿a qué se refiere? Yo no entiendo bien. Ahora, si querés, podemos mostrar algunos ejemplos. Vale. Pero. Estaba pensando en una caja de música que más o menos fue inventada ya en el siglo XVIII, ¿no? Antes, Ujú. 16. O sea, el hecho de Que poder... coincide también con justamente todas estas cuestiones que tienen que ver con la revolución científica. Claro, y el acercamiento de a poquito a lo que se llama la primera revolución industrial. Bueno, acá les dejo un link de un autómata japonés. No chequeé los links igual, pero creo que está bien. Esto es de 1800. Básicamente, los primeros autómatas sonoros son como si fueran estatuas móviles, aunque parezca contradictorio el término, que a través de dispositivos mecánicos podían o parecer que estuvieran interpretando, por ejemplo, un violín o una flauta o tocar un órgano, o directamente dispositivos mecánicos sin ningún tipo de necesaria ornamentación de simulación, como puede ser lo que mencionó recién Alejandro, la cuestión de la cajita de música, en el cual una serie de dispositivos de engranajes activan con una temporalidad dominada ciertas formas de vibración. Eso es de alguna manera una generación y no un registro, porque no se está tomando, en este caso, una tecnología para poder capturar algo que está ocurriendo como fenómeno sonoro, sino que se está generando un fenómeno sonoro a partir de un uso de un dispositivo tecnológico. Esta sería como una diferencia. El registro es cuando de alguna manera un fenómeno puede quedar implicitado, por decirlo de alguna manera, en un tipo de superficie o de
o de materia o de otra forma de fenómeno. El registro sonoro tiene como un origen que incluso es unidireccional. Pasa de sonido a gráfico, por decirlo de alguna manera, y no tiene una conversión de ese gráfico a sonido. Recién cuando aparecen los primeros fonógrafos, los grabadores a rollo de cera, etcétera, etcétera, hay una doble parte. La parte en la que un fenómeno sonoro se puede transformar, se puede transducir en un otro fenómeno, en este caso mecánico. Ese fenómeno mecánico queda inscripto, por decirlo de alguna manera, en un determinado tipo de superficie que luego es capaz, por medio de otro dispositivo mecánico análogo a este, volverse al universo del sonido. La grabación en rollos de cera o en discos de pasta o de acetato, lo que fuese, es un claro ejemplo, y el término grabación viene tomado de las artes visuales, digamos, del concepto de grabado, de efectivamente dejar en una superficie alguna clase de muesca o de surco vinculado a lo que se quiere ver. En este caso, el surco es de algo que, más allá que se pueda ver el surco mismo, es de algo que se pretende escuchar. Lo que hace el primer tipo de grabación es hacer alguna clase de incisión en un material con una púa que vibra y se mueve análogamente al fenómeno sonoro, se mueve por el fenómeno sonoro, que es una variación de presión de aire, y esos movimientos de esa púa grabados en un determinado tipo de material pueden ser vueltos a sonido por medio de pasar nuevamente una púa por ese material donde se hicieron los surcos, y en general con un cono de amplificación mecánico, todo este proceso que estoy describiendo es puramente mecánico, se puede escuchar, entre comillas, lo que está grabado en esa superficie. Esto no existió hasta el siglo XIX. O sea, la primera forma de registro del fenómeno sonoro, que no sea una metáfora, que no sea una descripción, sino que tenga una analogía técnica, se da recién a mediados del siglo XIX, en la segunda parte del siglo XIX. Comento esto para volver a subrayar la importancia que tiene para nosotros esta temporalidad, porque, insisto, registros, entre comillas, visuales de fenómenos X existían desde hace muchísimo tiempo. Pero igual estos registros obviamente requerían una interpretación, ¿no? Alguien tenía que dibujar un mapa, por ejemplo. Alguien tenía que dibujar un animal o una montaña o la forma de una casa. Con todas las subjetividades que eso implica. El aparente rol objetivo de los dispositivos tecnológicos, la cámara fotográfica, la grabación, la cámara o el cinematógrafo, etcétera, etcétera, cambian también la perspectiva de un montón de áreas del conocimiento, la práctica o la vida humana. Para nosotros, el comienzo de la temática vincular nuestra materia es la grabación, pero curiosamente esto todavía no tiene ningún contenido de lo eléctrico o lo electrónico. Ahora te contesto por la cuestión de las partituras. Hay una pregunta también anterior de María José que pregunta si, o sea, solo con teorizarlo lo hace una tecnología. No solo con teorizarlo, sino con la aplicación de la ciencia a la técnica. ¿Está bien? Eso lo convierte... Es la combinación de las dos cosas, claro. Sí, que de vuelta, esto es la visión clásica o la definición más generalizada de la tecnología. Después, la definición, por ejemplo, de la tecnociencia, ¿está bien? Porque en esta definición más clásica, la ciencia está antes que la tecnología. ¿Está bien? En la definición de tecnociencia hay una idea de que en realidad es una construcción que se da una a la par de la otra. ¿Está bien? También sucede mucho esto, y por eso también el tema de tecnología sonora, no es que la tecnología está antes, ¿está o por sobre el arte o por sobre la música, ¿no? También hay, y vamos a ver muchos de esos ejemplos, una construcción casi a la par de lo que tiene que ver con la técnica, la tecnología, la ciencia y, en nuestro caso, el arte también. También cómo hay una retroalimentación de
de artistas o de movimientos artísticos hacia la ciencia, hacia la tecnología y viceversa. ¿Está bien? Vamos a ver muchísimos ejemplos de eso. Y lo otro que andaba por ahí... Sí, de hecho, con respecto a esto, como es interesante pensar como para qué se generan las tecnologías en una primera instancia y cómo después, por ejemplo, el arte puede como agarrar esas tecnologías y usarlas para algo completamente distinto y transformar su uso, ¿no? Y como ampliar Claro, ese campo de uso que tiene la tecnología. pero O también, viceversa. digamos, A veces sí, el arte claro, eso. propone las tecnologías como en la ciencia ficción y después llega Sí. la ciencia a hacer la realidad. O Bien. artistas como desarrolladores de tecnología también, digamos, para obtener un fin que no es necesariamente, como dije antes, el de la manipulación de la naturaleza para una mejora en la calidad de vida, por ejemplo, ¿no? O sea, donde alguien quiere simplemente construir un instrumento musical porque siente que los instrumentos que tiene a su alcance no le son suficientes para el tipo de expresión que necesita. ¿Está bien? Entonces, digamos, utiliza la ciencia, utiliza la técnica para desarrollar un nuevo dispositivo de expresión. ¿Está bien? Perdón, y eso me hace, porque venía pensando, porque veo la imagen de Ernesto y veo los sintes ahí atrás, y pienso como justamente en los pianos, teclado, que se le agrega el módulo, como forma también de, ahí lo dijeron también, como resignificándose y dándole como no sé si otro uso, pero un uso como mejor o más amplio o más profundo, donde cada uno puede como ir cambiando también el sonido, que en un principio era, bueno, el clavicordio era en un principio que no tenía ni siquiera ni sensibilidad en las teclas, y ahora como fusionar eso con por ahí un módulo y cambiarle y que cada uno pueda ir buscando el sonido. No sé, pensé justo en eso cuando lo estabas diciendo. Bueno, justamente eso que mencionas cruza muy, muy, muy claramente en este tipo de problemática que plantea la materia. Por ejemplo, el teclado parece una interfaz natural, entre comillas, de los sintetizadores o los instrumentos musicales electrónicos, y no lo es en absoluto. Y la idea de poner o no un teclado como forma de control fue una de las primeras, de alguna manera, disputas conceptuales o filosóficas en función o alrededor del sintetizador y los sistemas de síntesis. La historia, por ejemplo, del desarrollo del teclado tiene, como muchas historias del arte, un momento en el cual parece que las cosas van en una línea temporal de sucesión, ¿no? Como ordenadas, lineales, y en otros momentos los cruces y las mezclas. Por ejemplo, el piano en su momento se vio como una especie de mejora del clavicordio, por esto que vos decís, Chiara, de la cuestión de la sensibilidad. El teclado del clavicordio, si bien no es exactamente así, que es insensible, no tiene el grado de dinámica del piano, que de hecho el nombre mismo del instrumento, pianoforte, se refiere a la capacidad de que uno, tocando más fuerte o más débil, haciendo más fuerza o menos fuerza sobre una tecla, cambie la dinámica, el timbre, la amplitud del sonido que emerge a partir de todo el sistema mecánico del piano y el golpe de un martillo sobre una cuerda. El tipo de control que utiliza el teclado, que no nace ni con el clavicordio ni con el piano y que tiene algunos de sus orígenes en instrumentos de viento, como es el órgano, que utiliza un teclado para soplar, por decirlo de alguna manera, diferentes flautas, los órganos, los armonios, etcétera, etcétera, con sistemas tubulares, va derivando hacia dos lugares distintos. Si trabajas sobre cuerdas percutidas o tañidas, como el caso del clavicordio del piano, el sonido tiene una característica, un comportamiento en el cual hay un ataque inmediato y un decaimiento indefectible por el comportamiento vibratorio de la cuerda. En cambio, los instrumentos de teclado basados en tubos soplados, en aire, como el caso del órgano o el armonio, tienen la propiedad de que mientras haya flujo de aire a través del sistema va a haber una constante emisión de sonido. Por ejemplo, una de las interesantes situaciones que tiene el órgano es que el intérprete no es el que sopla, por decirlo de alguna manera, cosa que sí hace un saxofonista o un flautista, que está soplando permanentemente. En los órganos tubulares del medioevo, por ejemplo, había personas que estaban moviendo constantemente con su fuerza un fuelle para alimentar con aire un sistema de compresión, en el cual un organista, cuando tocaba un teclado,
destapaba un tubito que hacía que el flujo de aire vaya por ahí y sople ese tubo que al tener una determinada altura daba un determinado tipo de sonido con una cierta frecuencia. Entonces el teclado en principio es una forma de selección de alturas, ya sea para dejar pasar tubos de aire, ya sea para percutir o tañir determinado tipo de cuerdas. Y justamente por su disposición lineal, en el sentido de que cada intervalo ocupa el mismo espacio físico a lo largo del teclado, a diferencia de, por ejemplo, una guitarra o un violín, que en los distintos intervalos van achicándose a medida que los sonidos son más agudos, lo convirtió en una herramienta didáctica muy importante para mostrar lo que sería la relación de frecuencias desde el punto de vista de lo que se conocía ya como la música o la ciencia musical inclusive, ¿no? El hecho de decir, bueno, este espacio, una quinta, es igual a nivel interválico en cualquier lado del teclado, pero es diferente a nivel relaciones de frecuencia. Todo esto que estoy diciendo se va a hablar, aclarar, profundizar, bla, bla, bla. Solo estoy tratando de poner una especie de marco para mostrar como el nivel de complejidad que tiene esta temática. Cuando se llega a la creación de los primeros instrumentos musicales eléctricos, electroacústicos y electrónicos, el teclado surge como una posible interfaz de control, pero por ejemplo con una propiedad que no se había replanteado nunca. La mayoría de los primeros dispositivos eléctricos o electrónicos de teclado son monofónicos, se pueden tocar o emitir una sola altura por vez. Y muchos de esos teclados no tienen la propiedad que tenía el piano, que es la cuestión de ser sensitivo. Incluso instrumentos polifónicos como el órgano Hammond de finales de la década del 30 es un instrumento cuyo teclado no tiene una respuesta sensitiva, es más parecido a lo que pasa en un órgano que lo que pasa en un piano. Pero como ya existía el piano, muchísimas de las cosas que se le piden a cualquier dispositivo sonoro que utilice un teclado como forma de control son que tenga las propiedades expresivas de un piano, junto con, por ejemplo, los comportamientos dinámicos que puede tener un órgano. Por ejemplo, sostener constantemente un sonido en el tiempo. Cuando se llega a la tecnología del sintetizador, el teclado es una más de las posibilidades de forma de control, de selección de alturas o de otros parámetros de las señales de audio. Y genera todo un tipo de discusión sobre si efectivamente hay que echarle mano a una tecnología que se pensó para un cierto tipo de cosas para poder controlar o intervincular expresivamente a el artista, el intérprete o a alguien con ese tipo de nuevo dispositivo que en realidad no tiene nada que ver ni con un tubo soplado, ni con una cuerda tañida, ni con una cuerda frotada, ni con una cuerda percutida. Entonces, surge ahí otra vez esta discusión que vino, o problemática que vino también en parte del chat cuando preguntaron por la cuestión de la partitura. La partitura no es un registro sonoro. La partitura puede dar cuenta solamente de un cierto tipo de características para interpretar, por decirlo de alguna manera, que tengan en cuenta no solo una simbología que tiene que poder entenderse, o sea, una persona que no lee partituras no puede escuchar lo que está escrito en la partitura, pero además requiere una cuantificación de una serie de fenómenos de lo que podría ser lo sonoro, restringidos al lenguaje musical, que hace que de todo el universo posible de lo sonoro solamente pueda quedar en partitura registrado una parte ínfima del fenómeno, y además esa parte que queda registrada solo puede ser leída, digamos, por una parte ínfima, puede ser interpretada, escuchada, entre comillas, por una parte ínfima de las personas que son quienes son capaces de leer y reproducir eso. Un sonido grabado puede tener un montón de limitaciones tecnológicas vinculadas a la forma de registro y amplificación, pero puede capturar cualquier tipo de cosa. Por ejemplo, en este momento, no sé si escuchan, pero hay una persona con un taladro en la parte de abajo de mi casa impidiendo que yo hable con mucha soltura. Ese taladro es imposible de registrar en una partitura, por lo tanto no es exactamente la partitura una forma de registro sonoro. De la misma manera que el teclado, por ejemplo, que hay en los modernos sintetizadores y demás, por el hecho de adaptarse a este tipo de forma de control en la que se combina lo histórico con lo nuevo, ha perdido un montón de propiedades que sí tienen los teclados acústicos. Por el momento, a nivel amplificación sonora y a nivel expresividad electromecánica, no se ha llegado al grado de tridimensionalidad, sutileza e infinitud
que podemos encontrar, por ejemplo, en un piano acústico reproducido electrónicamente. Yo puedo tener millones de sonidos en forma digital o en forma analógica, puedo tener un teclado omnifónico, etcétera, etcétera, pero el grado de tridimensionalidad que tiene el sonido acústico, por ejemplo, no puede ser reproducido en un sistema de parlantes. No importa si es mono, estéreo o 5.1, o puedo poner 400 parlantes, la manera de emisión de las señales electrónicas de audio es diferente a la de las acústicas. Entonces, a veces la idea de la tecnología da la sensación de que las cosas van en una sola dirección. Por ejemplo, en el siglo XIX era muy evidente que el piano era como una superación del clavicordio y estuvo a punto de perderse, pero literalmente, el arte del clavicordio. Recién con clavecinistas que a comienzos del siglo XX, gracias al surgimiento de la grabación, se deciden a recuperar el espacio histórico de ciertas formas musicales, particularmente una clavecinista que se llama Wanda Landowska, es que resurge el clavicordio con un tipo de otra cosa que no sea una curiosidad de museo. Y empieza como una nueva etapa en la que el clavicordio no solo se empieza a utilizar para poder tocar obras históricas, sino que se empieza a ver de nuevo como un instrumento que puede tener posibilidades contemporáneas. De hecho, hay compositores como Giorgi Ligeti, del siglo XX, que hacen obras para clavicordio que no tienen absolutamente nada que ver con una obra de Scarlatti, de Bach o de Cimarosa, ¿no? O sea, como que no tiene ningún vínculo con el concepto histórico del clavicordio. Lo mismo ha ocurrido con un montón de cosas y en la tecnología electrónica también. Hubo una época en la que la tecnología analógica electrónica era la única tecnología viable para poder hacer arte sonoro en tiempo real, fin de los 60, comienzo de los 70. Hubo un momento a fin de los 80, comienzo de los 90, en el que parecía que la única manera real de hacer arte sonoro electrónico estaba vinculado a lo digital y lo analógico había quedado supuestamente obsoleto, relegado por completo al arcón de la historia, bla, 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 y hoy día conviven todo tipo de tecnologías, todo tipo de interfaces, todo tipo de recursos, todo tipo de lenguajes, todo tipo de aproximaciones al arte sonoro que pueden incluir o excluir o integrar incluso lo musical. Perdón una por cosa esta más que ¿no? No, sí, una cosa más que también para ir construyendo el marco, el tema de lo sonoro y lo musical que venimos hablando, que muchas veces hablamos de uno o de otro, que bueno, que eso, que a lo mejor hasta el siglo, no sé, 18, 19, la música, digamos, la música está llena de estandarizaciones, como dijo Ernesto, que esas estandarizaciones también tienen un comienzo, también la temperación justa, el teclado, y digamos, los 12 semitonos como forma de dividir una octava, etcétera, etcétera, son todo convenciones dentro de lo que es la música occidental, y que para Occidente, digamos, y de hecho, bueno, para la visión eurocentrista, la música, también hasta ese periodo, era básicamente la música tocada bajo una estandarización que tenía que ver con los 12 semitonos, con la armonía, con las leyes o las reglas o el reglamento de la armonía, y era una cosa bien específica que hacía un determinado grupo de gente, ¿está bien? Y que existían lugares específicos de desarrollo y de puesta en escena y de capacitación, ¿está bien? Que tenía que ver justamente con lo que se conocía como música en ese entonces. Lo sonoro, digamos, propiamente, ¿está bien? O el sonido, o el estudio del sonido, estaba relegado simplemente a cuestiones, bueno, no simplemente, pero a la ciencia en sí, ¿está bien? El estudio científico que tiene que ver con la física clásica, ¿está bien? Cuya rama de la física clásica que trabaja este tipo de cuestiones tiene que ver con la acústica, ¿está bien? Luego, digamos, con la aparición de la posibilidad del registro del sonido, es que aparece el primer tipo de manipulación que hablábamos antes, que tiene que ver con la manipulación del tiempo, ¿está bien? O sea, con la posibilidad de registrar un sonido en un determinado momento y poder reproducirlo en otro. Cosa que, como decíamos, o sea, no fue posible en los 10.000 años de historia que tenemos escrita, digamos, y los no sé cuántos cientos de miles como humanidad, que a pesar de que la existencia de la música es casi tan antigua como el origen mismo del ser humano, la verdad es que hasta hace
150 años, si uno quería escuchar música, no tenía otra opción más que tocar un instrumento o ir a un lugar donde tocaran instrumentos musicales. ¿Está bien? Esta relación que tenemos hoy en día con la música, digamos, atravesada obviamente por la tecnología, es totalmente distinta a la relación que había en el siglo XVII, ¿está bien? O XVIII. Y por supuesto que esto está ligado también a lo que entendemos hoy en día como música, ¿está bien? Como esa influencia permitió que nuevas formas de música existieran, porque aunque el piano existe desde hace, no sé, 200, 300 años, o mismo el clavicordio, la música que se compuso en el siglo XX con ese mismo instrumento no tiene a lo mejor nada que ver con lo que se componía 100 años antes, ¿está bien? A pesar de que el instrumento es básicamente el mismo. También lo mismo puede ser con un violín, una obra de música contemporánea, una obra atonal, o no sé, dodecafonista, podía haber sido compuesta perfectamente a principios del siglo XVII, ¿está bien? Y sin embargo no existió hasta principios del siglo XX, o bueno, finales del XIX, básicamente por la influencia que la sociedad, digamos, o cuestiones sociales, la tecnología y la ciencia influyeron también en el campo de lo que era la música occidental. ¿Está bien? Entonces, esto para ir armando un poco la ventana de tiempo que nosotros sobre todo trabajamos, que tiene que ver justamente con mediados del siglo XIX, fines del siglo XIX y sobre todo muy fuertemente en el siglo XX, donde un hecho particular, digamos, que es la invención de la válvula de vacío o válvula termoiónica, permitió la implementación de la electricidad y la electrónica, ¿está bien?, en los dispositivos referentes al audio o al sonido, ¿está bien? Y cuando dijo Ernesto al principio, nosotros prácticamente no trabajamos mucho con el sonido, sino que lo que más trabajamos es con el audio, o sea, con la señal del audio y con la posibilidad de manipularla por medio de técnicas y por medio de dispositivos. ¿Está bien? Hay una cuestión ahí que es interesante también, que cuando Santi describe este proceso, digamos, de la idea de cuando se coopta el concepto de música desde la visión occidental o eurocentrista, empieza a surgir un nivel de especificidad por la complejización de las interfaces de los instrumentos y por la complejización del lenguaje musical y de la práctica de las leyes de la armonía y de la técnica necesaria para poder manipular este tipo de herramientas, que generó una escisión muy grande de la diferencia entre el músico o la persona que hace música y quien no. Eso marcó una ruptura con la práctica del arte musical como forma del ser humano tremenda, en el sentido que empezó a alejarse la práctica del ser humano, particularmente en la vida en la ciudad y demás, de la cotidianeidad de la vida. Todas las comunidades que se estudian antropológicamente tienen una práctica musical. Y esa práctica musical es una práctica comunitaria y absolutamente horizontal en el sentido de que puede haber algún grado, en algunos casos, de organizaciones jerárquicas de la música, pero es una práctica que la hace absolutamente todas las personas de la comunidad. Todo el mundo baila. Sí. Perdón, me acordaba una vez que habíamos estado conversando con ustedes, los profes, volviendo al tema del registro sonoro, ¿no?, que apareció como tan tardío, pero nos preguntábamos si el registro oral, la transmisión oral, como la memoria oral de esos sonidos o prácticas, podía llegar a considerarse como parte de algún tipo de tecnología de registro. Es que es muy interesante para mí, creo que hemos hablado alguna vez con Santi esto, pero sí, la diferencia entre las culturas orales, meramente orales, y las culturas que tienen la escritura, es gigante a nivel forma de relación con el entorno. Por ejemplo, la cultura oral, como se maneja con la práctica sonora para la transmisión de conocimientos, historias, bla, 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 tiene una visión constante de la materialidad del presente. No puede acumular conocimiento, ¿sí? En el sentido de que no puedes hacer referencia a algo donde está guardado el conocimiento. Entonces siempre tiene que ser transmitido en un tiempo real que se vive como tiempo real. Si uno
va a una biblioteca, se da cuenta de la vastedad y lo inasible que es el conocimiento cuando pasa a tener un registro. De la misma manera que cuando una disquería, uno no puede escuchar todo lo que hay, tiene una manifestación clara de que materialmente no es posible escucharlo todo. Por supuesto, una persona que no maneja lenguaje escrito o formas gráficas de la codificación de la información también puede imaginarse que hay otros lugares donde suenan cosas, donde pasan cosas que uno no tiene comprensión. Pero la idea del conocimiento acumulado, por decirlo de alguna manera, que durante milenios fue una acumulación de tipo escrita o materializada en formas visuales o matéricas, pero que no había sido tomada desde el punto de vista del registro sonoro. Ahora se le agregó desde hace unos 150 años la vastedad del sonido grabado. Esto, junto con la cuestión de la especificidad que se fue armando dentro del universo musical, llegó a que hoy día muchísima gente, por ejemplo, escuche música, pero no haga música, no practique música, siente que no puede cantar, siente que no puede bailar, siente que no puede emitir un tipo de expresión sonora que no sea el habla. Entonces, de alguna manera, es interesante volver a reexplorar la práctica musical, por un lado, como destacó Rosana recién, las culturas orales, donde también queda evidente que el arte es una manera de conocer el universo. O sea, que el arte es una forma de conocimiento y que el conocimiento es una forma de arte y que esa división que hacemos nosotros no es tan tajante cuando uno lo analiza desde una perspectiva un poco más amplia. Entonces, parece paradójico, pero algo ultra tecnologizado, como puede ser los sintetizadores, todo ese tipo de cosas, en el ámbito, por lo menos, de lo que es el arte sonoro, ha ayudado a replantear una manera que de alguna manera había sido cooptada por la práctica musical tradicional. El hecho de que mucha gente hoy se acerque a hacer arte sonoro gracias a la tecnología electrónica sin tener que pasar, entre comillas, por el filtro de la música, es una muestra de que de alguna manera la electrónica con su impronta cotidiana, porque todo el mundo maneja cosas eléctricas y electrónicas finalmente, ha permitido recuperar una práctica artística que durante muchos siglos quedó cada vez más arrinconada por una sola manera de interpretación técnica. Por supuesto, yo no estoy invalidando nada de lo que tiene que ver con los instrumentos musicales, ¿no? Amo el piano, la música acústica, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con el arrinconamiento de la práctica a una sola manera. Y no todo el mundo tiene facilidad para tocar instrumentos, ni le interesa tocar instrumentos, ni le interesa conocer el lenguaje musical, etcétera, etcétera. Lleno de artistas increíbles que no tienen el más mínimo conocimiento de música y eso no les impide ni hacer arte sonoro, ni siquiera no les impide tocar instrumentos musicales con interfaces tradicionales. Sí, pero eso... Y además, creo que sucede algo que también existe el arte sonoro que no tiene que ver con la música para nada. O sea, simplemente Bueno, pienso, por ejemplo, en el o sea, sonido no, de no cine es que no tiene que ver con la música para nada. O sea, digamos, depende, no sé, el artista depende de lo que se está haciendo y también depende de si uno considera el arte sonoro también como música, ¿no? Entiendo a lo que Claro, vos te pero digo, por referís, que te ejemplo, referís que no hace trabajar falta... el sonido de una película que no, ni siquiera los sonistas de las películas hacen la música de las películas. O sea, son dos trabajos distintos y eso tiene todo un arte y toda una conceptualización y no tiene que ver específicamente con nada musical, sino más bien con el hecho de las grabaciones y la producción de sonidos en sí. Y Sí. también siento que existen obras que son simplemente, por ejemplo, registros de sonidos puestos de cierta manera, pero que capaz no tienen un lenguaje, no se acercan a ningún lenguaje musical. Algunas consideraciones a tener en cuenta para esta cursada, que bueno, son conflictos que ya tuvimos en anteriores cursadas, entonces queremos también aclarar. No es necesario ser músico para aprobar esta materia, ni es necesario saber lenguaje musical para aprobar la materia. Sin embargo, dicho esto, es verdad que muchas veces vamos a utilizar terminología o lenguajes que vienen de distintas áreas. O sea, nuestra carrera en sí es una carrera multidisciplinar o transdisciplinar y por supuesto que muchas veces hay muchos lenguajes en un mismo lugar, ¿está bien? Y la historia de la tecnología sonora es un ejemplo de eso también. O sea, cómo
algunos instrumentos musicales electrónicos utilizan terminología propia de la electrónica como disciplina, o no sé, aparatos que son más bien técnicos o pensados para una aplicación técnica del sonido, utilizan terminología musical. Entonces vamos a estar yendo y viniendo constantemente, y un poco sí la idea también es que quienes no hayan tenido contacto quizás con la expresión sonora a partir de la tecnología, utilizar esta instancia para hacerlo sin ningún tipo de miedo a probar, no sé, a experimentar nuevas cosas, ¿está bien? Por otro lado, quería también comentar así más o menos por arriba, digamos, lo que vamos a ver durante este cuatrimestre. Entiendan que igualmente, como ya dijimos, un poco el programa va a ir modificándose según que vaya surgiendo en el momento, pero sí tenemos como un programa de base, por así decirlo, que bueno, vamos construyendo también año a año, pero que más o menos consideramos que es lo necesario para poder llevarse algo de esta materia y para, por supuesto, su conocimiento, aprobar la cursada, ¿no? Entonces, un poco vamos a trabajar cuestiones que tienen que ver con aspectos históricos, ¿está bien? Aunque no es una materia de historia de la tecnología, sí vamos a hacer algunas referencias y vamos a pasarles algunas referencias para ir construyendo el marco conceptual de todo el área en sí. Obviamente desde el lado de la tecnología de la imagen y desde el lado de física armarán también otra de las patas que tienen que ver con el marco conceptual y que dan cuenta, digamos, más o menos del periodo en el que vamos a trabajar, del tipo de tecnología o de los dispositivos necesarios o que nosotros tomamos como paradigmas, ¿no? O sea, muchas veces no es que los que le vamos a mostrar son todos o los más importantes, sino que a veces son los que nosotros conocemos y trabajamos y que nos parece como herramienta mucho más didáctica para explicar determinados conceptos, ¿está bien? O sea, pero por supuesto que los conceptos en sí pueden ser trabajados de distintos enfoques, ¿está bien? Entonces nosotros utilizamos mucho, por ejemplo, el sintetizador porque es justamente para nosotros como el dispositivo que quizás es el más paradigmático que nuclea todas estas cuestiones que venimos hablando, ¿está bien? Pero bueno, no vamos a dejar de referirnos a, como dijimos antes, la válvula termoiónica, ¿no? O sea, la capacidad o el dispositivo electrónico que permitió de alguna manera la aplicación o el uso de la electricidad y la electrónica para el sonido. Luego vamos a ver también cuestiones que tienen que ver con lenguaje específico de las señales de audio, ¿está bien? Vamos a hablar de frecuencia, periodo, amplitud, rango dinámico, envolvente, forma de onda, espectro del sonido, timbre, etcétera, etcétera. Vamos a hablar también del ruido, que ya estuvimos hablando un poquito, digamos, qué entendemos como ruido, qué entendemos como distorsión, ¿está bien? Parte también tiene que ver con el cruce que hay con la psicoacústica, ¿está bien? Que es como la disciplina que trabaja la imagen sonora que crea nuestra mente, ¿está bien? Determinados sonidos. ¿Está bien? Cuando nosotros hablamos de la afinación o desafinación o ruido, también tiene que ver con una cuestión de qué nos pasa a nosotros sensorialmente. ¿Está bien? Probablemente trabajemos mucho, probablemente no, vamos a trabajar mucho con instrumentos de medición también, para de alguna manera tener la parte también científica de lo que estamos desarrollando y trabajando. Entonces, de alguna manera, el osciloscopio, no sé, el analizar de espectro, los sonómetros o los búmetros, son parte del instrumental que se utiliza hoy en día en todo este mundo, que por supuesto tiene sus limitaciones y limita a la persona que trabaja con ellos, pero que nos parece también importante el poder utilizarlos y que ustedes aprendan a leer este tipo de elementos que lo van a tener presentes en muchos ámbitos, digamos, de la vida referidos a este tema, ¿no? Un poco también hablamos del tema del registro, que también para nosotros es casi un tema muy central de
de esta cursada, junto con el concepto de transducción, también, o sea, la conversión, cuando hablamos de que nosotros trabajamos mayoritariamente con señales de audio, ¿está bien? Y no tanto con sonido, tiene que ver con que hay un proceso que se llama transducción que convierte, digamos, el sonido en otra cosa, en otra forma de energía que para nosotros es más fácil de manipular. O sea, la verdad es que el sonido es algo que sucede en un instante de tiempo y que desaparece. Y las capacidades de manipulación del sonido son más o menos limitadas de manera acústica. La posibilidad de convertir esto en otra forma de energía nos permite que nosotros podamos hacer un montón de otras cosas, también de manipulaciones, que en un medio natural no nos permite. Entonces, el registro y las formas de registro y la transducción es un tema muy importante y que dio origen, de alguna manera, a formas de expresión artísticas bueno, que algunas ya nombramos, como el arte sonoro, como la música concreta, la música electrónica, y otras tantas que bueno, que vamos a ir viendo. Vamos a tocar probablemente de costado también otros instrumentos musicales que quizás tienen mayor tradición en la historia de la música occidental, ¿está bien? Y que de alguna manera fueron también influidos por la tecnología y algunos aspectos de la tecnología trajeron como nuevas formas de ese instrumento. ¿Está bien? Hablo de pianos eléctricos o pianos electrónicos o algunos otros instrumentos electroacústicos. Bueno, después en lo que tiene que ver otro dispositivo para nosotros es central en esta cursada, también tiene que ver con lo que tengo atrás mío, que es la consola, también la consola de audio y los distintos estándares que se manejan y cómo este dispositivo es casi como el dispositivo central en el que vamos a trabajar, en el que si hay algo que vamos a hacer mucho durante esta cursada es trabajar con amplitudes, también con amplitud, con dos aspectos fundamentales que son la frecuencia y la amplitud. Bueno, la consola está referido a eso, a la idea de manipulaciones de amplitud. Y por supuesto, creo que Aaron hace un rato comentaba también esto de los usos no convencionales de la tecnología, ¿está bien? O sea, cómo aparatos o dispositivos que fueron pensados con un fin específico, luego el arte los transformó y cobraron otros significados. Bueno, como decía, digamos, el uso del sintetizador va a ser como bastante central y en realidad, digamos, previo a eso tenemos que hablar de justamente, así como hay señales de audio que son producto de la transducción del sonido, o sea, de la captura del sonido por medio de instrumental como puede ser un micrófono, también convertir señales acústicas a señales de audio y procesarlas para luego escucharlas nuevamente. También existe la posibilidad de electrónicamente la producción o la generación de señales de audio o señales de control, etcétera, etcétera. Una cosita, perdón, que quiero hacer antes que avances. Cuando Santi se refiere al uso no convencional, se refiere, por ejemplo, al uso de, no sé, una bandeja giradiscos que originalmente está pensada supuestamente para reproducir a través de un sistema de transducción un registro que fue hecho a través de otro sistema de transducción, utilizada, por ejemplo, como un recurso de expresión musical. Lo mismo que una consola. La gente que manipula una consola, que no es una interfaz que está diseñada para ser manipulada en tiempo real con los comportamientos dinámicos propios de un instrumento musical, utilizada con ese tipo de fin. O hacer realimentar señales eléctricas dentro de una consola para producir distintas variantes de pitch o de timbre. Y la interrelación de lo que se refirió Santi recién a la amplitud y la frecuencia como parámetros o constituciones específicas del sonido y del audio, que relacionadas dan lo que efectivamente termina haciendo que exista lo sonoro, que es la onda, con su forma. La relación de la forma de evolución de la amplitud y la frecuencia en el tiempo es lo que da como resultado la forma de onda, que sería la forma de ondulación
que nosotros escuchamos con las variaciones de presión de aire o las cosas que se analogizan cuando trabajamos con los sistemas de transducción o los sistemas de registro. Nosotros podríamos hoy día definir que tenemos el sonido, el audio analógico y el audio digital. Uno puede transducir sonido para transformarlo en una señal analógica. Uno puede transducir sonido para transformarlo en una señal analógica que luego se digitalice. Uno puede generar o procesar esas señales analógicas por dispositivos electrónicos. Puede a esas señales codificadas digitalmente generarlas a través de algoritmos matemáticos o a través de la lectura de señales codificadas de algo analógico, procesarlas digitalmente, pero para poder transformarlas en sonido nuevamente hay que volver las señales analógicas. Entonces vamos a hablar todo el tiempo de tres instancias que hoy día son claves. Por un lado lo que es el sonido, por otro lado lo que es la transducción analógica en un sentido o en el otro para poder grabar o registrar y para poder escuchar, que eso siempre en una punta o en la otra es algo de electrónica analógica, y luego el otro proceso que es la digitalización, que puede ser digitalización de una señal analógica y luego analogización de una señal digital, o puede ser analogización de una señal digital y luego esa señal analogizada vuelta a sonido. Perdón por el intríngulis del léxico, pero de alguna manera que vayan teniendo en cuenta que nosotros también permanentemente vamos a realzar estas cuestiones de los saltos de mundo y lo que dijo Santi, la apropiación por parte del arte de un montón de cosas que tuvieron un origen meramente técnico o de registro. Sí, en esto también es central el tema de, bueno, como dije antes, la síntesis también va a ocupar una gran parte de esta cursada, que justamente involucra cuestiones de procesamiento, cuestiones de generación y cuestiones de automatización de parámetros. ¿Está bien? Hay otros conceptos también que cruzan a todas las áreas, ¿está bien? Como puede ser el de la transducción, como puede ser la retroalimentación, como decía antes Rosana, el tema de la sombra sonora o determinados, o el registro mismo, ¿está bien? Que van a estar cruzando todas las áreas a la vez. Para eso justamente semana a semana nos reunimos para ir trabajando todo este tipo de cuestiones y para que vayamos armando un poco la jugada paso a paso, ¿está bien? Una cuestión más que queríamos comentarle, bueno, obviamente vamos a acercarles cuestiones de bibliografía, filmografía, etcétera, etcétera, materiales de consulta y demás. Vimos por la encuesta que hay una gran cantidad de ustedes, digamos una mayoría de ustedes que trabaja o que bueno, puede leer bibliografía en inglés. Por supuesto que la bibliografía en inglés no es de carácter obligatorio, pero como vimos que la mayoría puede hacerlo, probablemente también le acerquemos algún que otro texto en idioma inglés. En cuanto a acá, bueno, hay varias preguntas, no sé si llevarlas todas, pero veo que están hablando del tema de los programas que vamos a utilizar. Los programas que vamos a utilizar nosotros desde nuestro lugar, en principio va a ser el BC Verdad, que es un sintetizador virtual, ¿está bien? Que es gratuito, de código abierto. El Audacity, que lo mismo, es un programa de edición de audio, multipista también, pero bueno, un poco tosco para multipista, pero también multipista. Y el Pure Data, que es un entorno de programación basado en objetos que originalmente fue desarrollado por Miller Puckett y otra gente más, que está específicamente orientado al sonido. Y depende de cada clase iremos utilizando uno u otro. Los tres programas son gratuitos. En cuanto al pedido de componentes electrónicos y el Arduino, aunque este pedido es específicamente del área de física, porque van a trabajar cuestiones que tienen que ver con, bueno, con la con programación física. Sí, programación física, etcétera, etcétera. Algunos fenómenos, trabajar con el Arduino. Es probable que con esos elementos también nosotros podamos hacer algunos ejercicios, experimentos, aunque todavía no lo definimos bien del todo.
Y una cosa que es muy importante aclarar de eso es que entendemos que, bueno, nada, tiene un costo para comprar y adquirir esos elementos. Les puedo decir que, por un lado, primero, y antes que nada aclarar, nadie que no tenga dinero o no tenga las posibilidades logísticas de conseguir esos materiales va a reprobar la materia por ese motivo. También veremos la forma de solucionarlo, así que eso descártenlo por completo. Se comunican y vemos cómo lo hacemos, si podemos conseguir prestado, etcétera, etcétera, pero lo vamos a solucionar. La realidad es que existen emuladores virtuales de todo eso, pero la verdad que la experiencia no es la misma, digamos, no es lo mismo trabajar con objetos físicos en sí, meter las manos en la electrónica y equivocarse y bueno, y romperse la cabeza para que funcione, así que la verdad es que lo mejor es poder tenerlos, poder disponer de esos elementos. Son elementos que además van a usar prácticamente durante toda la carrera, ¿también? No es que se usan para esto y nada más. Así que quien pueda comprarlo, yo creo que lo recomiendo y se lo recomiendo. Pero de vuelta, o sea, si alguno tiene algún problema o algo, nos lo hace saber, que no hay ningún inconveniente, que lo vamos a solucionar. ¿Está bien? Luego, ¿qué más? Bueno, en cuanto a lo que enviamos, vuelvo a hacer énfasis con el tema de la encuesta, que es muy importante porque a nosotros nos permite visualizar como grupo qué temas podemos abordar con mayor o menor profundidad, ¿está bien? O sea, poder ver si la mayoría de ustedes tiene conocimientos musicales o no, nos va a limitar en algún aspecto, o lo mismo que los conocimientos básicos de electrónica, o los conocimientos de síntesis, o de fotografía, o de física, o de matemática, etcétera, etcétera. Son cosas que a nosotros nos sirven mucho, ¿está bien? O sea, esta encuesta es interna y no tiene ningún otro fin más que ese. Así que, porfa, si todavía no lo completaron, complétenlo. Lo mismo con el acuerdo didáctico, ¿está bien? No sé si me estoy olvidando de algo, tengo que comentar alguna otra cosa más. Bueno, el tema de que sí del reglamento, que también léanlo, que les pedimos, bueno, la verdad que agradezco que casi la mitad de ustedes tienen la cámara prendida. Para nosotros cambia mucho la dinámica de la cursada, si podemos verlos, si podemos ver sus expresiones, si podemos hacerlo lo más parecido posible a estar en una clase presencial, cambia mucho para nosotros. Pero quienes no pueden hacerlo, porque nadie tiene la obligación de tener la cámara prendida o mostrar su casa o lo que sea, o quizás simplemente no tiene cámara o lo que sea, sí les pedimos que tengan una foto de perfil reconocible para que veamos por lo menos a quién le estamos hablando. O sea, como mínimo, digamos, porque nos viene pasando mucho que de luego nos cruzamos en la vida real y no tenemos ni idea de quiénes son, y la verdad que es no sé, como con esta idea de construcción de comunidad y de construcción colectiva, obviamente cambia mucho poder conocerlos también y ver quiénes son. ¿Está bien? Así que ténganlo muy en cuenta. Con el y otra tema... cosa... bueno, no termino. ¿Sí? No, dale. No, de que el tema del Discord, que bueno, hay como un canal medio oficial de comunicación más allá de los mails, que es el Discord, que bueno, Discord es una aplicación que se la pueden bajar en la compu, en el celu. De hecho, recomiendo que se la bajen en el celu, así les llegan notificaciones. Y bueno, ahí se van a estar pasando data sobre las clases y eso. De hecho, las clases de los miércoles van a pasar los links por ahí. Así que nada, si no están todavía, avisen y les agregamos. Y bueno, eso está re bueno Discord. En cuanto a... Ay, perdón. No, sí. Son dos consultas, pero porque la verdad mucho no entiendo. El Pure Data hay que descargarlo. ¿Cómo? Están los links ahí en... Claro, pero entré y no me aparece tipo descargar aquí. Qué raro. Bueno, ahora si quieren reviso bien y les mando el link específico de descarga, pero no... Ok, si no me sigo fijando y en algún momento por ahí lo descargo. El tema del Pure Data es que tiene muchas versiones distintas, entonces medio que
te puedes bajar, o sea, lo que se recomienda es bajar la versión vanilla, o sea, vainilla en inglés, vanilla, que es como la versión que no tiene como ningún agregado, digamos, pero si no se pueden bajar extended, creo que es una buena, y, no sé si está descontinuada, pero si no, bueno, queda pendiente de averiguar yo no me olvidé que bien. la agregué. Había hecho la otra vez como oyente y el profesor Ezequiel Abreu había pasado unos cuantos links. Si quieren, se los puedo pasar. Dale, genial. De la descarga de Pure Data, está la versión vainilla, está, lo busco y veo si lo puedo tirar. En Dale, general, genial, si gracias. Después, había una pregunta el tema de la virtualidad y las clases presenciales. En principio, todavía, digamos, no hay una vuelta a la presencialidad, hay sí una intención de hacerlo, pero bueno, supongo que dependerá mucho de cómo vaya evolucionando la cuestión de la pandemia, y de hacerlo, bueno, se haría con protocolo, etcétera, etcétera. Hay algunas actividades que obviamente son mucho mejor hacerlas de manera presencial, que la virtualidad no lo permite. Pero bueno, hay muchas cosas que virtualmente, nosotros esta ya es la segunda vez que damos la materia y bueno, nos hemos sorprendido también de cómo hay muchas cosas de la virtualidad que son incluso mejores en este formato que en lo presencial. Así que a medida que vaya pasando los días y veremos cómo evoluciona esto y les avisaremos si hay algún tipo de encuentro y cómo lo haremos, y el protocolo, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Pero bueno, obviamente si en caso de que vuelva la presencialidad sería obligatoria, salvo casos que, bueno, que por cuestiones médicas no puedan asistir porque sean personas de riesgo, porque convivan con personas de riesgo, o bueno, cualquier problema que tengan lo podemos hablar y vemos cómo lo resolvemos. El tema de la asistencia, que eso también lo vieron está puesto ahí en el reglamento, ¿no? O sea, la puntualidad, que también es importante. También el horario nuestro de la mañana va a ser de 9 a 12 aproximadamente, digo aproximadamente porque como ya ven son 2:15 y todavía no terminamos, seguramente sigamos un rato más. Y el tema de la asistencia también es muy importante, de que aunque esto está dividido, o sea, esto está dividido por áreas, ¿está bien? Y la asistencia general es del 75%, ¿está bien? También tiene que ser el 75% por áreas, es decir, hay, serían 3 por 16, 32, 48 clases en total, y ustedes tienen que asistir al 75% del total de las clases, pero también el 75% de cada área. ¿Está bien? Entonces, en nuestra área no pueden faltar más de 4 veces, ¿está bien?, para tener asistencia o que no se considere deserción. ¿Está bien? Lo mismo con cualquier área. O sea, no pueden aprobar o venir 2 días a la semana y faltar el resto de las clases a otra, porque tampoco no es condición para aprobar la materia. Nada, bueno, la comunicación en cuanto al mail, que si les llegó, o sea, si no les llegó, avisen que los vamos a meter, digamos, pero hay un mail del laboratorio en sí, que a ese mail pueden escribir, y bueno, los links de Google Drive que vamos a utilizar para enviar los trabajos prácticos. Para hoy habíamos enviado un trabajo práctico para realizar, entiendo que a alguno de ustedes no les llegó porque algún error en las listas, pero bueno, también avisen y se los vamos a enviar. Creo que... Bueno, nada, también tienen los criterios de evaluación, también, o sea, hay un trabajo final que todavía no lo vamos a comunicar, pero que tenemos preparado como proyecto, que es un trabajo final que involucra a todas las áreas, y digamos, durante la cursada va a haber como justamente un desarrollo de ese trabajo final, el cual va a ser acompañado por nosotros también. Entonces, cumplir los trabajos prácticos, la participación en clase, bueno, ¿cómo se llama?, la asistencia, por supuesto, son todas cosas que nosotros después vamos a tener en cuenta para una nota general. ¿Está bien?
va a haber otras instancias de evaluación, dependiendo de cada caso. También puede haber algún multiple choice que utilicemos más asiduamente porque no requiere mucho tiempo, pero nos permite a nosotros tener un control más o menos de cómo va la cursada. Y bueno, eso, digamos, la evaluación un poco va a ser producto de varios aspectos que iremos considerando. ¿Está bien? Luego, en cuanto a las reuniones fuera de la cursada, digamos, para trabajar esos temas son semanales y ahí, bueno, pueden participar y ya les llegará, supongo que en estos días enviarán el calendario para que participen cualquiera de ustedes, es totalmente abierto y para eso, trabajar cuestiones que tengan que ver con la cursada de este cuatrimestre. ¿Algo más? No sé, Ernesto, Rosana, Aaron. No, ¿querés que hablemos del trabajito? Dale. ¿Y querés que hablemos un poquito de la consigna final o es demasiada data para un solo día? Me parece que... Mejor, sí. dejamos la sorpresa para más adelante. Bueno, no, Sí. del trabajito, ¿les parece? Dale. ¿Querés comentar vos, Aarón? No sé si a todos les llegó la consigna, si hay alguien que no pudo verla. Sí, bueno, la idea era un poco como que tener una noción nosotros de cómo, o sea, qué tipo de palabras o criterios tenían en cuenta a la hora de escribir piezas. Vi que varias igual muy inteligentemente interpretaron la consigna como piezas artísticas más allá de lo sonoro y capaz estaba enfocado un toque más solo en lo sonoro, pero me pareció interesante. Y nada, después y también nada, como mostrar un panorama, la elección de los temas tenía también como cierta, o sea, cada uno era como más o menos de una época y creo que eso también estaba bueno como presentar diferentes miradas a lo largo de la historia de diferentes tipos de obras sonoras. No sé, yo leí varios trabajos que estuvieron subiendo y me parecieron re interesantes en general. Y bueno, no sé si tengo más que aportar al tema. ¿Alguna pregunta tienen respecto a esto del trabajo? Lo mío no es una pregunta, es simplemente un comentario, que no agarré Arca Mequetrefe de Arca para escribirlo porque les hubiera escrito acerca de la imagen. El sonido me interesó, pero el tema imagen lo hubiera escrito y por eso decidí tomar piezas que tal vez no me distrajeran a nivel visual y pudiera prestarle atención a nivel sonoro. Eso nomás. Bueno, pero podés describirlas a nivel visual y se las mandás a Rosana. Lo voy a hacer. El Arca empecé asustándome porque no esperaba que saliera una cara así. Claro. Pero después aluciné. Sí, bueno, la idea un poco es que si no lo hicieron, igual lo hagan, como, sobre todo también, como creo que en un momento después de que termine la cursada, como se va a volver a ese tema, como para también relacionar un poco como cómo escribieron en este momento las obras y capaz después de transitar toda la materia, cómo se perciben en el futuro. Entonces creo que está re bueno que lo hagan si no lo hicieron igual y nada, incluso como creo que se quedó un poco corta la clase y que capaz se puede ver de la siguiente, verlo un poco más profundamente, no sé, pero está bueno, es interesante. Sí, un poco también es como que en esas obras se cruzan quizás todos los conceptos que vamos a trabajar durante esta cursada de distinta manera. Sobre todo la ausencia o casi el uso mínimo de lo que se puede entender como instrumentos acústicos. ¿Está bien? O sea, lo que más de alguna manera atraviesa todas esas obras es la utilización de la tecnología y cómo esas obras
no podrían haber sido producidas, ¿está bien? 100 años atrás. Como Ninguna de la ellas. presencia, nos interesó también mucho la presencia estética de la electricidad. Nosotros también vamos a trabajar mucho con el concepto de la forma eléctrica. La forma eléctrica para nosotros tiene muchísima importancia porque no es solamente la idea de la transducción de sonido a una señal de audio. Cuando uno produce, por eso también le vamos a dar bastante importancia a la cuestión del sintetizador, no porque lo prefiramos frente a otras cosas, sino porque representa una aproximación a la problemática del arte sonoro, eléctrico y electrónico y electroacústico, que es superadora, entre comillas, de las problemáticas de los instrumentos musicales. Es un tipo de dispositivo que se vincula con problemáticas de la música hecha con laboratorio, o del arte sonoro hecho en laboratorio o en estudio, con las problemáticas que de alguna manera pueden tener vínculos con instrumentos musicales, pero también con las formas de composición e interpretación. Es un tipo de dispositivo que cuestiona de alguna manera todos los roles que de alguna manera la práctica musical tradicional había implementado. Un sintetizador puede ser un dispositivo de composición, un dispositivo autogenerativo, puede ser un dispositivo para la interpretación con las más amplias posibilidades conceptuales que puede implicar la idea de interpretación vinculada a los instrumentos. Puede de alguna manera hacer que la persona que lo manipule, sí, hasta síntesis de imagen, por supuesto, que la persona que lo manipule de alguna manera tenga prerrogativas que antes estaban más del lado del constructor o del luthier, por ejemplo. El hecho de que yo pueda patchear un sistema modular y con eso diseñar todo un flujo de relaciones que antes se hacían simplemente encajando piezas mecánicas en un dispositivo musical. Y el hecho de que yo pueda dar forma a esto está vinculado a otro aspecto que también históricamente quedó del lado de lo que tiene que ver con las posibilidades de manipulación del ser humano, que es la cuestión del control. Un instrumento musical es un dispositivo para ser tocado y la forma en que se articula está vinculada a las posibilidades de los movimientos de las manos, los pies o la boca de las personas. El sintetizador va mucho más allá de las posibilidades de lo que yo pueda hacer moviendo las perillas o apretando switches, teclas, botones o utilizando cables. La forma eléctrica nos importa mucho con sus propiedades no solo técnicas, tecnológicas, sino estéticas también. Creo que también está bueno que siento que están todos los trabajos ahí en la carpeta, como capaz pueden mandarse a leer los trabajos de otras Estaría buenísimo personas. eso. Porque sí, vi que hay varias que ya tienen como alto conocimiento técnico del sonido y que como se reexplayaron en eso y está buenísimo. Y también hay como unas interpretaciones conceptuales re interesantes y creo que leer los trabajos de los demás puede empezar a abrir como ese espectro de conceptos que... Bueno, siendo 12 bueno, y esto también medio, lo puse en el chat igual, ¿no? Pero que como la imagen electrónica del sonido y el audio están re relacionados y de hecho en imagen re van a ver con Javier sintes modulares de video y cómo funcionan. O sea, son como ondas que se ponen en una pantalla básicamente en un punto, como que están muy relacionados. Sí, también con Rosana creo que igual van a ver también cuestiones de generación de imagen por fuera de lo que es el registro. ¿No? De hecho, Rosana tiene varias obras así. Sí, lo vamos a dejar un poquito para más adelante porque queríamos hacer ejercicios prácticos analógicos, químicos, lo que implicaba que compren papel, que se junten en grupo para hacerlo, y eso, como sumaba otro costo al arranque, decidimos dejarlo para un poquito más adelante y tantear un poco a ver si están como para hacerlo, si se copan, como hacer un poco de laboratorio, pero con el mínimo de los materiales posibles, solo con un químico y con papel y objetos apoyados. Pero lo pateamos un poquito más para adelante, para que no sea un arranque con mucha demanda de materiales. Vamos a tener que hacer una cámara estenopeica, ¿cómo se decía? Sí, es así. Lo vamos a proponer, digamos, no obligatorio, pero todo esto el miércoles, hacemos un arranque así por todos estos
procesos Genial, espero con de entusiasmo esa generación. clase. ¿Cómo? Perdón, que no te escuché. Espero con entusiasmo esa clase. Bueno. Bueno, otra cosa que a lo mejor que para reforzar, ¿no? Que nos parece importante es como, y que nosotros lo intentamos, pero también está bueno que surja de ustedes, cómo lograr integrar estas distintas áreas en que se divide el laboratorio, ¿no? Como la parte de imagen, de sonido y de física, de fenómenos físicos. Nosotros vamos a estar intentando, pero también está bueno que ustedes, a la hora de hacer los ejercicios o las devoluciones, que vayan viendo estas conexiones. Por ejemplo, esto de la sombra, que vamos a empezar trabajando fuerte sobre eso desde la imagen, que puedan ir conectándola con la sombra en el sonido, o distintas cosas, fenómenos que vamos a ir vinculando. Estén muy atentos a eso, a cómo vincular los contenidos de las tres áreas. Nada más. También lo que comenté hace un rato, digamos que nos ha pasado mucho con Rosana y que nosotros siempre traíamos ese tipo de cuestión de relación con cierto momento histórico en la pintura, en el surgimiento de la fotografía, luego en el surgimiento del cine y en el surgimiento de la grabación y los primeros dispositivos musicales electrónicos y de amplificación, es que vamos a compartir ejemplos que están necesariamente relacionados, incluso términos, como por ejemplo el término impresionista, que se aplicó primero a la pintura, rápidamente pasó a significar cierto tipo de cosas en la música, o en un estilo, una forma de hacer música o de componer. Ciertas técnicas, como por ejemplo el puntillismo, que también se terminó utilizando para ciertos conceptos musicales, y luego se trasladó a cosas tecnológicas, como por ejemplo la síntesis granular, cosas que están vinculadas a transformar formas visibles en ondas sonoras, no solo la traducción literal, ¿no?, de dibujar la onda del sonido, sino, por ejemplo, de hacer dibujos que sirvan para controlar elementos de la síntesis, todo muy anterior a la cuestión de la síntesis de video y todo eso. Hay un montón de puntos de relación, además de las propias interfaces gráficas que tienen los dispositivos y de las mucho menos interfaces sonoras que tienen los dispositivos visuales. También vamos a hablar un poco de por qué está dado culturalmente este tipo de cuestión, ¿no?, donde la cuestión simbológica, digamos, de lo visual tiene mayor preponderancia que lo sonoro, bla, 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 bla. O sea, tengamos en cuenta que nos interesa también mucho que ese diálogo de disciplinas surja de las visiones que nos van aportando ustedes, más allá de las que podamos tener nosotros y las que históricamente hayamos transitado. Sí, porque además, o sea, cada área es tan rica y con cada tema en especial, que a lo mejor nos concentramos, focalizamos mucho, en mi caso, en el área de imagen, y no me pongo a lo mejor a buscar los puentes con las otras áreas. Y así puede que suceda con algunos temas. Entonces, desde ustedes, les pedimos también, o sea, dentro de esta propuesta de horizontalidad, a la hora de compartir contenidos, que participen, y cuando están viendo esas conexiones entre lo que están viendo en un área o en otro, que quizás no sea sincrónico, ¿no? Ahí, por ejemplo, en física van a estar viendo a lo mejor fenómenos ópticos un poquito más adelante, y nosotros en imagen lo vamos a estar empezando a ver, a plantear ahora, pero por lo menos que estén atentos y a visibilizar esos puentes. Es algo que nos parece importante y es un poco el objetivo, ¿no?, de este laboratorio. Una cosa que acá estaban preguntando sobre el BSynth, si se ve el BSynth en la carrera, y bueno, ahí Aaron contestó que efectivamente lo que se ve en todo caso es el concepto de síntesis, ¿está bien? O sea, nosotros trabajamos la tecnología y trabajamos conceptos generales que pueden ser aplicados luego a distintos dispositivos. El dispositivo es secundario en el sentido de que nosotros no trabajamos tanto sobre la técnica, ¿está bien?, sino que trabajamos sobre cuestiones conceptuales, donde ustedes luego, dependiendo del área en que se desarrollen y dependiendo el acceso a la tecnología, a los dispositivos tecnológicos que tengan, aplicarán esos conceptos, ¿está bien?
Así que el BSINT puede ser una de las herramientas, pero podría ser cualquier otra. También así como el BCBRAC es una herramienta, pero puede ser cualquier otra. Igual nada, si hay mucha manija, hagamos, no sé, hagamos una bicenteada, qué sé yo. No, eso sí, pero me refiero a que no es el fuerte ni el objetivo en sí, ¿no? O sea, como, no es objetivo enseñar programas, sino enseñarla. Claro, o sea, por ejemplo, si uno va a estudiar técnica de sonido, por ejemplo, en una escuela de grabación, lo que aprende es eso, son básicamente recetas de cómo conseguir objetivos determinados. Por ejemplo, cómo grabar una batería, o cómo grabar un piano. ¿Bien? Entonces, nosotros como carrera universitaria pretendemos ir más allá de eso. ¿Bien? Bueno, ¿alguna pregunta que quieran hacer general sobre la cursada, etcétera, etcétera? ¿Dudas? Perfecto. Bueno, excelente. Entonces, nos vamos a estar viendo el lunes próximo y probablemente también cruzados y cruzadas en algunas de las otras áreas, que muchas veces ocurre que así como hoy está Rosana presente con nosotros, alguno de nosotros está presente en algunas clases de otras áreas y demás para esto, participar, aprender, etcétera. Voy a ir preguntando si hay un TP para el lunes. Me parece que específicamente ahora no, pero sí, no hicieron el trabajo pre-clase, háganlo. Entonces, Sí, ya queda como es tarea. muy importante que lo hagan ese. Sí. Sí, al igual que terminar Bueno, la encuesta. entonces nos vemos el lunes que viene nosotros, con razón a ser el miércoles. Capaz que con nosotros también, el miércoles, jueves, no sé. En cualquier momento. Bueno, un saludo a todos, un abrazo, un beso. Bueno, que tengan una muy buena cursada. Sí, Gracias. y ojalá eso, que tengan una buena cursada y disfrútenla porque eso es lo más importante. Sí. Gracias, Nos En serio. vemos.